Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 2. Segundo libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 10. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Alemania fue derrotada y la Primera Guerra Mundial llegó a su fin, tras 4 años de duración, trayendo consigo misma una avalancha de funestas consecuencias para el mundo. Estados Unidos nunca quiso ingresar en la guerra, pero no tuvo más remedio que hacerlo cuando vio que Alemania incitó a México a guerrear contra ellos y que no dejaba de hundir con sus submarinos los buques mercantes y de pasajeros que iban rumbo a Europa. Pues cuando hundieron el Lusitania, los alemanes se comprometieron a no hundir más barcos enemigos, pero tras la salida de la guerra de Rusia, reanudaron sus ataques contra los barcos anglo-jabobeses y estadounidenses. Tras el conflicto, se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada uno de los vencidos y todos los vencedores, con excepción de Rusia, que había abandonado la guerra en 1917. Al conjunto de estos tratados se le conoce como la Paz de París. En Versalles, el 28 de junio de 1919, se firmó la paz entre los aliados y Alemania. El antiguo territorio del Imperio alemán fue cortado en dos por el corredor polaco, desmilitarizado, confiscadas sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones, las cuales se terminaron de pagar en el año 2010. Y responsabilizado de la culpabilidad del conflicto bélico. Esto creó terribles condiciones socioeconómicas y políticas para los alemanes, lo que les impulsaría a iniciar un nuevo conflicto mundial. Además, por medio del Tratado de Versalles, llegó a crearse la Sociedad de Naciones, organismo internacional que proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales entre las principales potencias del mundo. El objetivo con esto era evitar la repetición de los horrores, crímenes y atrocidades experimentados durante la Primera Guerra Mundial, al ver que los antiguos pactos de la diplomacia fracasaron en pro de la paz. La creación de la Sociedad de Naciones tenía su origen en uno de los 14 puntos propuestos por el presidente Woodrow Wilson para superar los efectos de la guerra y así conseguir una paz duradera a nivel mundial. Entre las terribles consecuencias que sí se querían evitar a toda costa, figuraban los varios millones de muertos, mutilados y desplazados, así como la enorme pobreza y la deuda de guerra que generó el conflicto. La guerra también provocó la desintegración de 4 enormes imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. También se deseaba impedir, mediante la Sociedad de Naciones, la falta de cooperación internacional, la existencia de pactos secretos entre estados y la ignorancia de pactos internacionales. Más bien, se deseaba fomentar por medios pacíficos el resolver las disputas políticas. Por otro lado, el 10 de septiembre de 1919 se firmó entre los aliados y Austro-Hungría el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, por el cual se establecía el desmembramiento del Imperio austrohúngaro. Austria se desmembraría de Hungría en un espacio territorial de habla mayoritariamente alemana. Hungría sería reducida y entregaría territorios a Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia, los cuales Checoslovaquia y Yugoslavia se establecerían como naciones independientes, por medio del Tratado de Trianón, firmado el día 4 de junio de 1920. El Tratado de Sèvres se firmó el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, excepto Estados Unidos, por medio del cual se le despojaba de todas sus antiguas colonias y se le reducían sus territorios a únicamente Constantinopla y Asia Menor, dando así lugar
al país de Turquía. Finalmente, el día 27 de noviembre de 1919, en Neuilly-sur-Seine, Francia, se firmó el Tratado de Neuilly entre los aliados y Bulgaria, por medio del cual Bulgaria reconocía al nuevo reino de Yugoslavia como Estado independiente y pagaba 400 millones de dólares en concepto de indemnización, reduciendo a su ejército a tan solo 20.000 efectivos. Además, le cedía a Yugoslavia una franja de territorio occidental y le cedía a Grecia la región de la Tracia occidental, por lo que de esa manera Bulgaria quedaba sin acceso al mar Egeo. Alemania, por su parte, tuvo que devolver a Francia las regiones de Alsacia y Lorena, dejar que la región del Sarre fuese explotado económicamente por Francia bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones, ceder a Bélgica las ciudades de Eupen, Malmedy y Moresnet, y entregar a Dinamarca las tierras de Schleswig-Holstein. También debía entregar a Polonia la mayor parte de las provincias de Posen y Prusia Occidental, así como parte de Silesia, y entregar a las ciudades alemanas de Danzig y Memel a la autoridad de los polacos y de la Sociedad de Naciones, y entregar a Lituania el valle del río Niemen, así como el arrebatarle todas y cada una de las colonias alemanas a la Alemania de la República de Weimar. Sin duda, los vencidos fueron duramente humillados, despojados y robados por las potencias vencedoras de la Gran Guerra, como se le conocía en sus días a la Primera Guerra Mundial. En Rusia, la guerra trajo como consecuencia que el gobierno autócrata del zar fuera drásticamente reemplazado por el gobierno comunista en la Revolución de Octubre de 1917. Jabobo se llevó la peor parte en cuanto a consecuencias económicas y vidas militares perdidas se refieren. El ejército militar de 2 millones de soldados quedó completamente destruido. Por eso Gran Bretaña tuvo luego que pedir la intervención en la guerra por parte de los Estados Unidos. Toda su armada imperial y maquinaria de guerra constituyó las 2/3 partes del material bélico empleado por el Imperio Británico en la guerra, por lo que experimentó serios daños y desperfectos materiales. Además, todas y cada una de sus colonias sudamericanas, sometidas al pago de tributos, quedaron plenamente independientes, política y económicamente, del imperio de Jabobo, tal y como se les había prometido por causa de su apoyo prestado económica, industrial y militarmente en pro de la lucha de Jabobo en favor de Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Además, se les eximió completamente del pago de tributos a la administración jabobesa del imperio. En compensación por todo esto, Gran Bretaña, con la ratificación de la Sociedad de Naciones, le entregó oficialmente el 1 de julio de 1919 al imperio de Jabobo sus territorios explorados en la Antártida y la plenitud de todo el territorio del continente de la Antártida, el cual en su mayoría aún no había sido debidamente explorado en su totalidad en aquellos días, para que le perteneciera legítima, política y soberanamente a él, con todos sus posibles recursos económicos incluidos. Al rey Javier VII y su corte le pareció justa dicha retribución por parte de Gran Bretaña, no tanto porque dicho continente pudiese ser colonizado en aquellos días, pues de hecho se hallaba completamente cubierto por enormes y gruesas capas de hielo glacial, sino porque al ser tan enorme en extensión, permitiría obtener de él grandes riquezas mineras una vez que el desarrollo tecnológico del imperio lo hiciera posible. Ahora bien, la Primera Guerra Mundial exigió a los gobiernos beligerantes intervenir activamente en la economía de sus respectivas naciones a fin de ver satisfechas su gran demanda de producción que generaban los costos del conflicto
y las restricciones en las importaciones que se producían por causa de los ataques del enemigo. El Estado comenzó a imponer una serie de obligaciones a las empresas del país, como la necesidad de que contrataran mano de obra femenina debido a que los hombres trabajadores estaban en su mayoría participando en la batalla como soldados. En el sector agrario se incentivó la producción al multar a los propietarios que no labraban sus tierras y al obligar a cultivar las tierras comunales. La producción industrial también experimentó un importante crecimiento en el sector metalúrgico para la fabricación de armamento y en el sector textil para la confección de uniformes. A medida que la guerra se iba desarrollando, se fueron agudizando cada vez más los problemas de distribución de materias primas y alimentos. Los bloqueos comerciales impuestos por ambos bandos beligerantes obligaron a cambiar las rutas comerciales, lo que elevó los costos tributarios aduaneros. Así, la economía, volcada en fomentar la producción para la guerra, obligó a los estados a fijar cupos de importación, fijar precios y crear organismos sociales que velaran por una eficaz distribución de alimentos. Inglaterra era un buen ejemplo al respecto, pues tuvo que realizar medidas proteccionistas a fin de proteger su economía durante la guerra, como la imposición de determinados derechos arancelarios, a pesar de que su política siempre había defendido el libre comercio, libre de restricciones de esa clase. Además de estas cosas, los estados se vieron obligados, por causa de las necesidades de la guerra, a controlar y dirigir los medios de transporte como el ferrocarril y los transatlánticos para hacer circular a las tropas y a la artillería por tierra y mar respectivamente de un lugar a otro. Los costos económicos que supusieron el desarrollo de la Primera Guerra Mundial provocaron aumentos cuantiosísimos en el gasto público, lo que provocó a su vez una superinflación. En el caso de las potencias europeas, excepto de Gran Bretaña y de Estados Unidos, la guerra se financiaba por medio de aumentar la producción de la emisión de moneda, de elevar los impuestos y de obtener préstamos de la ciudadanía por medio de los bonos del Estado. Un bono del Estado era una especie de certificado oficial con un valor económico determinado dado al ciudadano que prestaba su dinero al gobierno a cambio de recibirlo de vuelta con intereses añadidos una vez acabada la guerra y recuperada la economía de la nación. Sin embargo, Gran Bretaña y Jabobo apenas recurrieron a estos medios, puesto que contaban con una fuente económica de ingresos mucho más voluminosa y constante: los tributos e impuestos recogidos desde sus numerosas colonias. Ahora bien, Gran Bretaña especialmente no pudo depender exclusivamente de esta fuente de ingresos cuando la guerra se acercaba a su punto álgido, pues el gasto militar cada vez era mayor a los ingresos que recibía, y tuvo que recurrir al aumento de la emisión de moneda y a pedir dinero prestado a sus aliados, tanto a Jabobo como a Estados Unidos. Sin embargo, la economía de Jabobo durante el último año del conflicto llegó a estar tan sumamente desgastada que Gran Bretaña no tuvo más remedio que recurrir al crédito financiado por Estados Unidos, el cual se otorgaba con mayores intereses fiscales que el de Jabobo. Por otro lado, las empresas que se beneficiaron de la guerra fueron todas aquellas que proveyeron bienes y servicios al ejército. El crecimiento de la demanda bélica favoreció a su vez el perfeccionamiento de las técnicas de organización científica del trabajo, concentrándose el fenómeno de estandarización. Al aumentar la producción en serie, se redujo la diversidad de tipos de productos normalizados o variados. La ciencia se puso al servicio de los intereses políticos del Estado, y se aplicaron sus conocimientos a la industria. La posición privilegiada que ostentaban las grandes empresas, aún antes de la guerra,
les permitió ser beneficiadas con contratos estatales que buscaban proveer bienes y servicios a las tropas, y también recibían créditos baratos a fin de tener financiación necesaria para el desarrollo de su logística. Sin duda alguna, la guerra fue un importante factor en la expansión económica de algunos países menos desarrollados en aquel entonces, pues pudieron exportar alimentos, materias primas y productos industriales a elevados precios a las potencias beligerantes, lo que aumentó significativamente su poder adquisitivo. Estados Unidos, por su parte, comenzó a abastecer la demanda de los países que tradicionalmente compraban sus productos a los europeos, pero que por causa de la guerra no podían hacerlo, lo que favoreció el aumento en la actividad económica norteamericana. En Sudamérica, el imperio de Jabobo, junto a sus colonias sometidas al pago de tributos, experimentaron una gran expansión en la exportación de materias primas y alimentos al extranjero, que en aquellos días constituían la base de su economía a nivel internacional. Esto fue posible gracias a que Gran Bretaña retiró sus exportaciones mercantiles hacia sus colonias durante el transcurso de la guerra. No obstante, Jabobo no logró apoderarse de toda la actividad mercantil abandonada por los británicos en sus colonias, pues en muchas regiones del mundo los Estados Unidos y el Japón también impusieron sus actividades económicas en las colonias británicas que se hallaban geográficamente próximas a ellas. Entonces, hasta aquí están descritas las consecuencias políticas y económicas de la Gran Guerra. En lo que respecta a las consecuencias sociales y religiosas del conflicto mundial, se destacan los aproximadamente 70 millones de soldados que participaron en la contienda, de los cuales 11 millones y medio de soldados aproximadamente perdieron la vida en ella. Las bajas civiles ascendieron a 13 millones y medio, superando así a las bajas militares, lo cual hacía que aproximadamente 25 millones de personas murieran en el mayor conflicto internacional hasta entonces jamás sucedido en la historia de la humanidad. La dinastía imperial alemana de los Hohenzollern, la austrohúngara de los Habsburgo y la rusa de los Romanov desaparecieron, lo que confirmaba el final del absolutismo monárquico en Europa. 16 millones de discapacitados se sumaron a la lista de afectados civiles por causa de la contienda. Demográficamente hablando, Francia, Rusia, Alemania, Jabobo y Gran Bretaña fueron las que más vidas humanas perdieron durante la Gran Guerra, tanto civiles como militares. Jabobo no tuvo bajas civiles, solo militares, pues la contienda mundial no se libró bélicamente en su territorio terrestre. La natalidad descendió abruptamente y las ciudades europeas continentales en su mayoría quedaron total o parcialmente dañadas por causa de los bombardeos intensos. Aunque las colonias de las potencias beligerantes suministraron a sus respectivas metrópolis víveres, materias primas y combatientes, al acabar la guerra reclamaron su independencia política y económica de éstas, incentivadas por el auge del nacionalismo y por un intenso deseo de mejorar sus condiciones económicas y sociales. Así, al acabar la Primera Guerra Mundial, se comenzó un largo proceso de descolonización que concluiría con la independencia de numerosos países al término de la Segunda Guerra Mundial, unos 30 años después. Este declive de la influencia europea y jabobesa en las colonias de ultramar propició una enorme expansión política y económica por parte de Estados Unidos, en primer lugar, seguido de Japón a nivel mundial. Otra consecuencia social que la guerra trajo consigo misma fue la acentuación de las diferencias sociales entre ricos y pobres. Las mujeres, por su parte,
al ocupar los trabajos que sus maridos y otros hombres habían abandonado por ir a pelear en el frente de batalla, comenzaron a reivindicar sus derechos políticos y sociales por medio de terribles y sangrientas huelgas y manifestaciones, como el derecho a votar a los partidos políticos que se ofrecían como candidatos a gobernar el país. Tanto en Gran Bretaña como en Alemania, Estados Unidos, Turquía y Rusia se les reconocieron a las mujeres dicho derecho a votar. La principal consecuencia religiosa que trajo consigo la Primera Guerra Mundial fue la alarmante pérdida de los valores tradicionales y la moral religiosa, principalmente en Europa, Estados Unidos y las colonias británicas. Muchas personas que sobrevivieron al horror de la contienda habían ido a ella contentas y eufóricas, creyendo que Dios las apoyaría en semejante masacre y les otorgaría a su nación la victoria sobre el enemigo. Y al regresar se dieron cuenta de que Dios no figuró nunca en el desarrollo de la guerra. Como muchos líderes religiosos católicos y protestantes participaron activamente en bendecir y tomar las armas en dicho conflicto, muchas personas dejaron de tomarse en serio la religión en sus vidas y paulatinamente fueron abandonando la religión heredada de sus padres. En consecuencia, abrazaron la indiferencia religiosa, el ateísmo y el agnosticismo, así como otras corrientes filosóficas alternativas en el pensamiento humano, como el pacifismo y el hedonismo. Por último, la otra novedad que trajo consigo la Gran Guerra en el ámbito militar de la batalla fue que desde ahí en adelante las nuevas víctimas de una guerra incluirían a los civiles además de los militares. Por otro lado, respecto a la estructura de la sociedad de naciones, esta se organizaba de la siguiente manera. Contaba con una asamblea general en donde eran miembros todos los estados. Había un consejo de 9 miembros, de los cuales 5 serían permanentes. Contaría con una secretaría, con un tribunal de justicia con sede en La Haya y con una oficina internacional de trabajo. La Sociedad de Naciones no contó en sus orígenes con la incorporación de Estados Unidos al no ser aprobado su ingreso a ella por su Congreso, pero Jabobo sí ingresó a ella, así como muchos de sus aliados. Alemania, por su parte, no ingresó hasta 1926 y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS o Rusia Comunista, en 1934. Pero en sí mismo, la Sociedad de Naciones no tuvo efecto práctico a nivel mundial para mantener la paz y la seguridad internacional, pues carecía de fuerzas militares y apoyo por parte de influyentes potencias para zanjar las disputas internacionales que se fueron sucediendo, sobre todo a partir de la Gran Depresión Económica de 1929.